El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre el rancho San Miguel, y yo, Joaquín Herrera, llevaba ya 3 horas cavando bajo ese infierno. El sudor me corría por la espalda empapando mi camisa de trabajo, pero no podía parar. Sin agua, el ganado no sobreviviría otra semana, y este rancho era todo lo que me quedaba después de que mi padre muriera el año pasado. La pala se hundía una y otra vez en la tierra seca y agrietada. Cada golpe resonaba con un sonido sordo que se perdía en el vasto silencio del desierto de Sonora. A mis 42 años había cavado más pozos de los que podía recordar, pero este lugar tenía algo diferente. Mi abuelo siempre decía que aquí corría agua dulce a pocos metros de profundidad, aunque nunca entendí cómo podía saberlo. Cuando la pala golpeó algo sólido, pensé que había encontrado otra roca. Dios sabía que había sacado suficientes piedras para construir una casa. Pero el sonido fue distinto, metálico, hueco. Me arrodillé y comencé a escarbar con las manos, quitando la tierra húmeda que se pegaba a mis dedos. Lo que emergió de la oscuridad me heló la sangre. Una caja de metal, oxidada pero intacta, del tamaño de una maleta pequeña. Las iniciales EV estaban grabadas en la tapa, apenas visibles bajo décadas de corrosión. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. En esta región, todo el mundo conocía esas iniciales. Emilio Vázquez, el legendario bandido que aterrorizó estos caminos en los años 50, robando bancos y secuestrando a los ricos hacendados. Mis manos temblaron mientras limpiaba el metal. Las historias sobre Vázquez eran leyenda en el pueblo. Decían que había enterrado su tesoro en algún lugar del desierto antes de que lo mataran en un tiroteo con la Policía Federal. Pero eso eran solo cuentos de cantina, ¿verdad? El candado estaba tan corroído que se desintegró cuando lo toqué. Levanté la tapa con cuidado y el aire se me escapó de los pulmones. Adentro, envueltos en hule encerado, había fajos y fajos de billetes, más dinero del que había visto en toda mi vida. Pero no era solo eso. Había también documentos, fotografías y algo que me hizo sudar frío, una lista de nombres con direcciones, fechas y cantidades de dinero. Reconocí varios apellidos, familias importantes de la región, algunas que aún vivían en el pueblo. Y al final de la lista, escrito con tinta roja, estaba el nombre de mi propio abuelo, Herrera, pendiente de cobro, 50,000 pesos. Un ruido de motor a lo lejos me hizo levantar la cabeza bruscamente. Una camioneta negra se acercaba por el camino de terracería, levantando una nube de polvo. En esta región apartada, las visitas inesperadas nunca eran buena señal. Cerré la caja rápidamente y la empujé de vuelta al hoyo, cubriéndola apenas con tierra. El vehículo se detuvo a unos metros del pozo. 2 hombres bajaron, ambos vestidos de traje a pesar del calor infernal. El más alto llevaba lentes oscuros y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, señor Herrera», dijo con una voz suave que me puso los nervios de punta. «Necesitamos hablar». Me limpié las manos en los jeans tratando de parecer casual, pero mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo. El hombre alto se acercó con pasos medidos, sus zapatos de cuero crujiendo sobre la tierra seca. Su compañero, más joven y corpulento, se quedó junto a la camioneta con los brazos cruzados, claramente vigilando. «¿En qué puedo ayudarlos?», pregunté, manteniendo mi voz lo más firme posible. «Soy Rodríguez, del Banco Central de Hermosillo», dijo el hombre alto, sacando una identificación que apenas miré. «Hemos recibido información sobre cierta actividad en esta propiedad. Actividad que podría estar relacionada con asuntos financieros históricos sin resolver». Se me secó la boca. ¿Cómo podían saber algo? Acababa de encontrar la caja hace 5 minutos. «No entiendo de qué me habla», mentí. «Solo estoy cavando un pozo para mi ganado.
Rodríguez sonrió de nuevo, esa sonrisa fría que me helaba la sangre. Se acercó al borde del hoyo y miró hacia abajo. Claro, claro, un pozo. Muy profundo para buscar agua, ¿no le parece? En mi experiencia, señor Herrera, cuando alguien cava tan hondo en esta región específica del rancho San Miguel, generalmente está buscando algo más que agua. Mi mente corrió a toda velocidad. ¿Cómo sabían exactamente dónde estaba cavando? ¿Me habían estado vigilando? El compañero más joven se había movido para bloquear mi camino hacia la casa, donde tenía mi rifle. ¿Verá?, continuó Rodríguez, quitándose los lentes y limpiándolos lentamente. Tenemos registros que indican que su abuelo, que en paz descanse, tenía ciertas obligaciones pendientes con personas muy importantes, deudas que, según nuestros cálculos, ahora suman aproximadamente 200,000 pesos con intereses acumulados. El mundo se tambaleó a mi alrededor. 200,000 pesos. Una fortuna que nunca podría pagar ni aunque vendiera todo el rancho. Mi abuelo murió hace 20 años, dije con voz ronca. Cualquier deuda que hubiera tenido, murió con él. Ah, pero ahí se equivoca. Rodríguez se acercó un paso más. Estas deudas particulares se heredan, señor Herrera. Son deudas de honor, podríamos decir. Y tenemos razones para creer que su abuelo dejó provisiones para pagarlas. El hombre joven junto a la camioneta tosió y se abrió la chaqueta, dejando ver la culata de una pistola. El mensaje era claro. No sé de qué provisiones habla, insistí, pero mi voz sonaba menos convincente incluso para mí mismo. Bueno, Rodríguez se puso los lentes de nuevo. Tenemos toda la tarde para que recuerde. Y si no puede recordar hoy, volveremos mañana. Y pasado mañana, hasta que su memoria mejore. Hizo una pausa y miró directamente hacia donde había enterrado la caja. O hasta que encontremos lo que buscamos nosotros mismos. Se dirigieron hacia la camioneta, pero antes de subir, Rodríguez me gritó: «Tiene 48 horas, señor Herrera. Después de eso, las cosas se pondrán desagradables». Mientras se alejaban en una nube de polvo, me di cuenta de que mi vida acababa de cambiar para siempre, y todo por una pala que golpeó el lugar equivocado. Esa noche no pude dormir. Cada ruido del viento entre los mezquites me hacía saltar, imaginando que regresaban. Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría todo. Necesitaba ayuda y solo conocía a una persona en quien podía confiar completamente. Carmen Morales vivía en el pueblo, a 1 hora en camioneta. Habíamos crecido juntos, y aunque nuestros caminos se separaron cuando ella se fue a estudiar contabilidad a la ciudad, siempre mantuvimos contacto. Más importante aún, Carmen conocía todos los secretos financieros del pueblo. Si alguien podía ayudarme a entender en qué lío estaba metido, era ella. Llegué a su pequeña oficina en la plaza principal cuando apenas abría. Carmen levantó la vista de sus papeles y sonrió, pero su expresión cambió inmediatamente al ver mi cara. «Joaquín, te ves terrible. ¿Qué pasó?» Le conté todo. La caja, los hombres de traje, la deuda de mi abuelo. Carmen me escuchó en silencio, su rostro poniéndose más serio con cada palabra. «Necesito ver esos documentos», dijo finalmente. «Y necesitamos hacerlo ahora, antes de que regresen». Regresamos juntos al rancho. Carmen había cerrado su oficina con el pretexto de una emergencia familiar, pero yo sabía que estaba arriesgando su reputación al involucrarse. Mientras desenterrábamos la caja, no pude evitar notar cómo sus manos temblaban ligeramente. «Dios mío», murmuró al ver el contenido. «Joaquín, esto es mucho más grande de lo que pensabas». Carmen extendió los documentos sobre la mesa de mi cocina. Había contratos, recibos y lo más perturbador, fotografías de personas que reconocí. El alcalde actual del pueblo, el dueño del banco local, incluso el padre Miguel de la iglesia, todos mucho más jóvenes, pero claramente involucrados en algo con Emilio Vázquez. Esto no es solo un tesoro enterrado,
Carmen susurró, estudiando los papeles. Es evidencia. Vázquez no era solo un bandido, Joaquín. Era parte de una red de corrupción que involucraba a media región. Y tu abuelo se detuvo. ¿Qué pasa con mi abuelo? Según estos documentos, tu abuelo no le debía dinero a Vázquez. Era al revés. Tu abuelo le prestó dinero a Vázquez para sus operaciones y cuando lo mataron nunca recuperó su inversión. La revelación me golpeó como un puñetazo. Mi abuelo, el hombre más honesto que había conocido, involucrado con un bandido. Hay más, Carmen continuó, su voz apenas un susurro. Estos nombres en la lista, las personas que aún viven, algunos de ellos están ahora en posiciones de mucho poder. Si esto sale a la luz, un ruido de motor nos interrumpió. Por la ventana vi la misma camioneta negra acercándose, pero esta vez no venía sola. Había 2 vehículos más. «Carmen, tienes que irte», le dije urgentemente. «Ahora. No te voy a dejar solo. Si te encuentran aquí, estarás en peligro también». Pero ya era demasiado tarde. Los vehículos se habían detenido, rodeando completamente la casa. Rodríguez bajó del primer auto, pero esta vez no sonreía. Su expresión era fría, calculadora. «Parece que tenemos visita, señor Herrera», gritó desde afuera. «Qué interesante». Carmen me agarró del brazo. «Joaquín, creo que sabemos demasiado». Los hombres se acercaron lentamente a la casa, sus pasos sincronizados como soldados. Carmen apretó mi mano y pude sentir su pulso acelerado. En ese momento me di cuenta de algo que había estado negando durante años. La amaba y ahora, por mi culpa, estaba en peligro mortal. «Escúchame bien», le susurré, mientras guardaba rápidamente los documentos más importantes en una bolsa de plástico. «Hay un túnel debajo de la casa que mi padre construyó durante la Revolución. La entrada está detrás del armario de mi cuarto. Lleva estos papeles al padre Miguel. Él sabrá qué hacer». «No voy a dejarte aquí», Carmen insistió, pero yo ya había tomado mi rifle del armario. «Si nos atrapan a los dos, esto termina aquí. Alguien tiene que contar la verdad». Rodríguez golpeó la puerta con fuerza. «Señor Herrera, sabemos que no está solo. Tenemos la casa rodeada. Hagan esto fácil para todos». Carmen me miró con lágrimas en los ojos, pero asintió. La besé rápidamente, sintiendo que podría ser la última vez, y la empujé hacia el dormitorio. Escuché sus pasos alejándose mientras abría la puerta principal. «Buenos días, Rodríguez. Llegó temprano». «Las circunstancias han cambiado, señor Herrera». Esta vez había 6 hombres con él, todos armados. «Recibimos información de que ha estado compartiendo nuestros asuntos privados con terceros». Mi sangre se heló. ¿Cómo podían saber de Carmen? A menos que... «Verá, tenemos ojos en muchos lugares», continuó Rodríguez, como si leyera mis pensamientos. «La oficina de contabilidad de la señorita Morales, por ejemplo. Cámaras muy útiles para monitorear las actividades financieras sospechosas del pueblo. Me habían estado vigilando desde antes de encontrar la caja. Esto no era casualidad. Sabían exactamente lo que estaba enterrado en mi propiedad y habían estado esperando a que lo encontrara». «¿Qué quieren realmente?», pregunté, manteniendo el rifle listo. «Inicialmente solo queríamos recuperar ciertos documentos comprometedores, pero ahora que la señorita Morales está involucrada, las cosas se han complicado». Rodríguez hizo una señal a sus hombres, que comenzaron a dispersarse alrededor de la casa. «Ella ha visto demasiado. Carmen no sabe nada. Déjenla en paz». «Me temo que eso ya no es posible». Rodríguez sonrió, pero esta vez la sonrisa era genuinamente cruel. «¿Sabe quién soy realmente, señor Herrera? No trabajo para ningún banco. Trabajo para las mismas personas que aparecen en esas fotografías. Las personas que ahora tienen mucho que perder si cierta información sale a la luz». La revelación me golpeó como un rayo. No eran cobradores de deudas, eran sicarios enviados para eliminar cualquier evidencia de la corrupción que había durado décadas. Y Carmen y yo éramos los únicos testigos vivos.
Su abuelo cometió un error al guardar esos documentos, continuó Rodríguez. Pensó que podría usarlos como seguro de vida, pero el seguro de vida solo funciona si sigues vivo para cobrarlo. Un disparo resonó desde la parte trasera de la casa. Mi corazón se detuvo. Carmen, susurré. Rodríguez sonrió. Como le dije, señor Herrera, las cosas se han puesto desagradables. La rabia me cegó por completo. Sin pensar, levanté el rifle y disparé hacia Rodríguez, pero él ya se había movido detrás de la camioneta. Los otros hombres abrieron fuego inmediatamente, y las balas comenzaron a atravesar las paredes de madera de la casa como si fueran papel. Me arrojé al suelo y gateé hacia la parte trasera, desesperado por llegar a Carmen. Cada segundo que pasaba era una eternidad. Cuando llegué al dormitorio, encontré el armario movido y la entrada del túnel abierta. No había rastro de Carmen, pero tampoco había sangre. El disparo había sido una distracción. Carmen se escapó. Grité desde adentro, esperando que fuera verdad. Ya no tienen razón para seguir aquí. Me temo que no es tan simple, respondió Rodríguez. Tenemos hombres en todos los caminos del pueblo. La encontraremos, señor Herrera. Es solo cuestión de tiempo. Sabía que tenía razón. Carmen conocía el túnel, pero una vez que saliera del rancho, estaría expuesta. Y estos hombres tenían recursos que yo no podía imaginar. Me sentí completamente impotente, atrapado en mi propia casa, mientras la mujer que amaba huía por su vida. Los disparos cesaron, pero pude escuchar voces coordinando un plan. Estaban rodeando la casa metódicamente, cerrando todas las salidas. Tenía municiones para resistir tal vez una hora, pero después de eso, todo habría terminado. Me arrastré hasta la cocina, donde los documentos seguían esparcidos sobre la mesa. Los nombres, las fotografías, las cantidades de dinero. Todo esto había comenzado con la codicia de unos pocos hombres poderosos, y ahora Carmen y yo pagaríamos el precio por sus secretos. Mi abuelo había tratado de hacer lo correcto guardando evidencia, pero solo había condenado a su familia. Valía la pena, abuelo, susurré mientras recogía los papeles. Valía la pena guardar estos secretos durante tantos años. Afuera, escuché el motor de una camioneta alejándose. Probablemente habían mandado un grupo a buscar a Carmen. El tiempo se agotaba para ambos. Revisé mis opciones desesperadamente. Podía intentar negociar, entregar los documentos a cambio de que dejaran ir a Carmen. Pero sabía que hombres como Rodríguez no dejaban testigos vivos. Podía intentar escapar por el túnel, pero eso significaría abandonar todo por lo que mi familia había trabajado durante generaciones. O podía hacer algo que nunca había considerado: usar los documentos como arma. Estudié los papeles más cuidadosamente. No solo había evidencia de corrupción, había números de cuentas bancarias, códigos, incluso lo que parecían ser instrucciones para transferencias de dinero. Si Vázquez había sido tan meticuloso para documentar todo, tal vez había dejado algo más que simple evidencia. En el fondo de la caja, envuelto en un trapo aceitoso, encontré algo que había pasado por alto: una pequeña libreta con números y direcciones. Al abrirla, mi corazón se aceleró. Eran códigos de acceso, combinaciones de cajas fuertes y, lo más importante, ubicaciones de otros escondites. Emilio Vázquez no había sido solo un bandido, había sido un hombre de negocios que documentaba todo meticulosamente. Y si estos códigos aún funcionaban, tenía en mis manos algo mucho más poderoso que evidencia. Tenía acceso directo al dinero que estos hombres habían estado protegiendo durante décadas. Por primera vez desde que llegaron, sonreí. Tal vez no estaba tan perdido como pensaba. Con la libreta en mis manos, comencé a entender la verdadera magnitud de lo que mi abuelo había guardado. Los números no eran solo códigos, eran las llaves a un imperio financiero construido sobre décadas de corrupción. Vázquez había sido mucho más inteligente de lo que nadie imaginaba.
No solo robaba bancos, sino que había creado una red de cuentas secretas donde lavaba el dinero junto con sus socios corruptos. Mi teléfono celular tenía poca señal, pero suficiente para hacer una llamada. Marqué el número del padre Miguel, esperando que Carmen hubiera llegado hasta él. «Padre, soy Joaquín Herrera. ¿Está Carmen con usted?» «Hijo, llegó hace 20 minutos. Está muy asustada, pero ilesa. Me contó lo que está pasando». Su voz sonaba tensa. «Joaquín, algunos de esos nombres en los documentos son personas muy peligrosas. Gente que ha controlado esta región durante décadas. Padre, necesito que me escuche con atención. En la libreta que Carmen llevó hay códigos de acceso a cuentas bancarias. Creo que podemos usar esa información para presionar a estas personas». Hubo una pausa larga. «¿Estás seguro de lo que estás diciendo, hijo? Jugar con ese tipo de dinero puede ser más peligroso que los documentos». «Ya estamos en peligro mortal, padre. Al menos así tenemos algo con qué negociar». Afuera, escuché a Rodríguez gritando órdenes. Estaban preparándose para el asalto final. Me quedaban tal vez 10 minutos antes de que rompieran las puertas. «Carmen está aquí conmigo», dijo el padre Miguel. «Dice que conoce a alguien en el Banco Central de Hermosillo, alguien de confianza que podría ayudarnos a verificar esas cuentas. Dígale que haga la llamada ahora. Necesitamos saber si esos códigos aún funcionan». Mientras esperaba, revisé mi arsenal. Tenía el rifle, una pistola de mi padre y suficientes cartuchos para un tiroteo prolongado. Pero no era un guerrero, era un ranchero que solo quería agua para su ganado. Sin embargo, estos hombres habían amenazado a Carmen y eso había despertado algo feroz en mi interior. El teléfono sonó de nuevo. Era Carmen, su voz entrecortada pero determinada. «Joaquín, mi contacto verificó 3 de las cuentas. Hay millones de pesos ahí, dinero que ha estado acumulándose durante décadas. Pero hay algo más importante. Mi contacto dice que puede congelar esas cuentas temporalmente si le enviamos los códigos correctos». Mi corazón se aceleró. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿1 hora? Tal vez 2 antes de que se den cuenta y reviertan el proceso. Pero será suficiente para crear caos en su operación. «Hazlo», dije sin dudar. «Congela todas las cuentas que puedas». Escuché pasos acercándose a la casa. Rodríguez había perdido la paciencia. «Carmen, escúchame bien. Quiero que tomes esos documentos y los lleves directamente al periódico de Hermosillo, al editor, Raúl Sandoval. Dile que son de parte de Joaquín Herrera y que publique todo mañana en la mañana». «¿Y tú qué vas a hacer?» «Voy a mantenerlos ocupados aquí el tiempo suficiente para que escapes y publiques la verdad». «No, Joaquín, tiene que haber otra manera». «La hay», dije, sintiendo una calma extraña apoderándose de mí. «Voy a hacer exactamente lo que ellos no esperan». Colgué el teléfono y caminé hacia la puerta principal. Era hora de cambiar las reglas del juego. Abrí la puerta principal con las manos en alto, dejando el rifle en el suelo. Rodríguez y sus hombres me apuntaron inmediatamente, pero mi expresión calmada los desconcertó. «Señor Herrera, qué sorpresa tan agradable», dijo Rodríguez, aunque su voz delataba confusión. «¿Ha decidido ser razonable?» «Más razonable de lo que imagina», respondí, sacando lentamente la libreta del bolsillo. «Creo que esto es lo que realmente buscan». Los ojos de Rodríguez se fijaron en la libreta como un halcón. «Entréguemela». «Claro, pero primero quiero que sepa algo interesante que descubrí hace 10 minutos». Mantuve la libreta fuera de su alcance. «Sabía que las cuentas bancarias 44718829, 552743 y 66339912 fueron congeladas hace exactamente 15 minutos». El rostro de Rodríguez se descompuso. Sacó su teléfono frenéticamente y comenzó a marcar números. Pude escuchar fragmentos de conversaciones tensas, confirmaciones de que efectivamente varias cuentas habían sido bloqueadas temporalmente. «¿Cómo?
comenzó a decir, pero lo interrumpí. Su jefe, el verdadero jefe, no es usted, ¿verdad, Rodríguez? Usted solo es un empleado. Y cuando su jefe descubra que perdió el acceso a millones de pesos por no manejar bien a un simple ranchero... Dejé la frase colgando en el aire. Vi el pánico crecer en sus ojos. Estos hombres no temían a la ley, temían a sus propios empleadores. Además, continué, disfrutando cada segundo, en este momento, una copia completa de todos los documentos está siendo entregada al periódico de Hermosillo. Mañana en la mañana, toda la región sabrá exactamente quiénes son ustedes y para quién trabajan. Está mintiendo, gruñó Rodríguez, pero su voz sonaba menos segura. ¿Quiere apostar su vida en eso? Le arrojé la libreta a sus pies. Ahí están todos los códigos. Pero le advierto, cada minuto que pase aquí conmigo es un minuto menos que tiene para explicarle a su jefe por qué perdió el control de la situación. Rodríguez recogió la libreta con manos temblorosas. Sus hombres lo miraban esperando órdenes, pero por primera vez desde que llegaron, él no parecía tener el control. Hay una sola manera de arreglar esto, dije, dando un paso hacia él. Ustedes desaparecen de mi propiedad ahora mismo y nunca regresan. Yo haré que se descongelen las cuentas y retiraré la historia del periódico. Pero si vuelvo a verlos por aquí, o si algo le pasa a Carmen o a mí, todo sale a la luz y ustedes tendrán que explicarle a su jefe cómo un ranchero los superó. El teléfono de Rodríguez sonó. Contestó con voz tensa, escuchó por un momento y su cara se puso pálida. Cuando colgó, me miró con una mezcla de respeto y odio. Esto no termina aquí, Herrera. Sí termina, respondí firmemente, porque ahora todos sabemos que ustedes no son tan poderosos como creían. Rodríguez hizo una seña a sus hombres. Subieron a las camionetas en silencio, pero antes de partir bajó la ventanilla. Tuvo suerte esta vez. No fue suerte, dije, sintiendo por primera vez en días que podía respirar tranquilo. Fue justicia. Mientras se alejaban en una nube de polvo, supe que había ganado algo más que una batalla. Había recuperado la dignidad de mi familia y protegido a la mujer que amaba. Mi abuelo habría estado orgulloso. 3 días después, Carmen y yo estábamos sentados en el portal de la casa, viendo el atardecer pintar el desierto de colores dorados. El pozo finalmente tenía agua, cristalina y fresca, tal como mi abuelo había prometido. El ganado bebía tranquilamente a unos metros de distancia y por primera vez en meses el rancho San Miguel se sentía como un hogar verdadero. ¿Leíste el periódico de hoy?, preguntó Carmen, mostrándome la primera plana. 3 arrestos más relacionados con la red de corrupción. Parece que cuando empezaron a investigar las cuentas congeladas, todo se desmoronó como un castillo de naipes. Sonreí mientras leía los titulares. El alcalde había renunciado, el dueño del banco estaba bajo investigación, y varios funcionarios habían sido destituidos. La verdad tenía una manera peculiar de salir a la luz cuando menos lo esperaban. Mi abuelo guardó esos documentos durante décadas. Reflexioné, tomando la mano de Carmen. Creo que siempre supo que algún día alguien tendría que enfrentar a esa gente. Solo nunca imaginó que sería su nieto quien lo haría. Carmen se acurrucó contra mi hombro. ¿Y qué vamos a hacer con el dinero que recuperamos de las cuentas? El gobierno dice que podemos quedarnos con una parte como recompensa por exponer la corrupción. Había pensado mucho en eso. El dinero era suficiente para modernizar completamente el rancho, comprar más ganado, incluso expandir las operaciones. Pero también era una oportunidad para algo más grande. Quiero crear una fundación, le dije, para ayudar a otros rancheros pequeños como yo. Gente que necesita pozos de agua, mejores caminos, acceso a créditos justos. Mi abuelo siempre decía que la tierra nos da todo lo que necesitamos, pero solo si la compartimos con generosidad. Carmen sonrió y me besó suavemente. Por eso te amo, Joaquín Herrera. Incluso después de todo lo que pasamos, sigues pensando en ayudar a otros.
Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, pensé en todo lo que había aprendido. A veces, los tesoros más valiosos no son los que están enterrados en el suelo, sino los que descubrimos en nosotros mismos cuando enfrentamos nuestros miedos. Mi pala había golpeado algo inesperado, pero no era solo una caja de metal. Era el coraje que no sabía que tenía, el amor que había estado negando y la fuerza para defender lo que era correcto. El rancho San Miguel ahora tenía agua abundante, las amenazas habían desaparecido y Carmen había decidido mudarse permanentemente al pueblo para estar cerca. La vida me había dado una segunda oportunidad y no pensaba desperdiciarla. Si esta historia te ha emocionado tanto como a mí vivirla, me encantaría que te suscribieras a este canal. Cada semana comparto más historias reales de gente común que enfrentó situaciones extraordinarias. Dale like si te gustó conocer cómo un simple pozo cambió mi vida para siempre y déjame en los comentarios qué harías tú si encontraras algo inesperado en tu propio patio trasero. Nos vemos en la próxima historia, donde te contaré sobre la mujer que encontró una carta misteriosa que reveló un secreto familiar de 50 años.